industria agroalimentaria es I+D, es investigación más desarrollo, es la búsqueda constante de nuevas tecnologías puestas al servicio de la sustentabilidad. I+D también es información más disponible, es aprender sobre mejores prácticas para alcanzar una producción más sostenible. La industria agroalimentaria es I+D para cuidar lo que llega a la mesa. Tiramos para el mismo lado. Estamos presentes en el campo argentino con innovación. Nuestra innovación mundial, única y de vanguardia. Un apretón de manos es suficiente para garantizar nuestra... ¿Hace falta repetir lo mismo de siempre? Nah. Por eso, en Sigma Agro, te hablamos de productos que hacen lo que tienen que hacer. Diseñados para rendir más, sin gastar de más, sin vueltas. Sigma Agro, hablamos tu mismo idioma. Advanta, somos protagonistas en sorgo, puro aceite de girasol y maíz también. Somos Advanta y somos tecnología, tradición y futuro. Los que compartimos tu misma pasión por el campo. Advanta, cultivamos la pasión que nos une. La mirada global, ¿dónde están las oportunidades? Es el título de este panel. Uno piensa aquí en pleno centro de Buenos Aires y salir a la calle a preguntarle a la gente en qué somos líderes en Argentina. Probablemente la respuesta sería fútbol, es lo que naturalmente dirían todos. Pero quienes estamos acá, aparte en un ámbito como la sociedad rural, sabemos que somos líderes también en producción de alimentos. Como dato, siempre hay que pensar en la tierra de Messi y Di María están las mayores fábricas de soja, de procesamiento de soja del mundo, con lo cual somos líderes a nivel global con eso como ejemplo. Y bueno, justamente la mirada global y qué oportunidades hay, tenemos a 3 ejecutivos de empresas multinacionales que tienen operaciones en Argentina. Se trata de, Geraldine Stegman, directora de Estrategia Comercial de Bayer Conosur, Rubén Dicún, gerente general en Argentina de Nufarm, y Pablo Lafuente, director global de negocios de Spraytec. Con ello vamos a abordar estas oportunidades. Para ser eficientes con el tiempo como insumo, Geraldine, creo que no hace falta que presentemos a Bayer, una empresa que todos sabemos la dimensión que tiene, pero incluso con esa dimensión Argentina es protagonista. Un dato que Geraldine comentaba antes de que empezáramos, en Rojas, aquí a no muchos kilómetros, está la mayor planta de procesamiento de maíz que tiene Bayer a nivel mundial. Bueno, Geraldine, con mucha experiencia en el exterior, también ha vivido mucho tiempo afuera. Contanos un poco cómo es la inserción de Argentina dentro del negocio global de una gigante como Bayer y qué vende Bayer para nosotros. Bueno, gracias y buenos días a todos. Primero contar que Bayer tiene la particularidad, ¿no?, de estar en 2 negocios. Está en el negocio de salud y en el negocio del agro. Dentro del negocio de salud, a su vez está como en 2 divisiones. Tiene la parte de farmacia, si quieren, que es todo lo que son medicamentos que se venden con receta, de tratamientos de largo plazo, y después toda la parte de salud, pero de consumo masivo, que son los productos que podemos comprar en la farmacia sin receta, como el Supradin, como el Pantol, como el ibuprofeno que vas a comprar en la farmacia. Entonces, el Actron. Entonces, ese es el negocio de salud. Y después tiene la división de agro, ¿no?, en donde estamos también presentes en todos los países a nivel mundial. Entonces, realmente está enfocado en esto, en 2 industrias que son muy importantes para el desarrollo de Argentina y de muchos países en el mundo. Y si miramos un poquito cómo estamos en agro, esto que vos decías, en agro, Bayer Argentina es el 3er país a nivel mundial. Después de Estados Unidos, después de Brasil, viene Argentina, cosa que no pasa en general en el resto de las industrias. Y si miramos Bayer Conosur, que es Argentina, más el resto de los países limítrofes, el agro representa el 85% del negocio, o sea, realmente tiene un peso muy importante. Y esto tiene que ver con lo que es Argentina o lo que es el agro para Argentina, ¿no? Y vos decías recién que tenemos es la planta de procesamiento más grande del mundo, digamos que con una capacidad de 5 millones de bolsas. Piensen que casi la mitad del maíz que se siembra en Argentina pasa por esa planta, y eso habla un poco de la relevancia que tiene Bayer y Argentina dentro de Bayer. Y no solo tenemos la planta más importante, sino que seguimos invirtiendo en esa planta porque Bayer apuesta por seguir creciendo en el negocio de agro, porque el agro siga creciendo en Argentina. Entonces, pensá que Bayer más o menos invirtió 150 millones de dólares, de eso 100 millones son para agro y 70 se hicieron en
renovar en poner un centro de inteligencia operativa en la planta que tenemos que se llama Planta María Eugenia, que estaba en Rojas, que si alguna vez tienen la posibilidad de ir a verla, realmente los invito a ir a visitarla, porque está buenísimo, es un centro operativo que vos entrás y vas a ver todas las pantallas, y de esas pantallas podés ver qué está pasando en un campo que está en el norte del país, en un campo que está en el sur del país, cómo se está cosechando o cómo están entrando los camiones, en búsqueda de usar la tecnología para buscar mayor eficiencia. Y esa es un poco la mirada que tiene Bayer interna, pero también es la mirada que tiene Bayer externa, ¿no? Es la mirada de cómo llegamos valor, cómo generamos valor hacia la industria, que es a través de la eficiencia. Pensemos que Argentina hoy produce más o menos 145 millones de toneladas. Con la tecnología que hoy hay disponible podríamos producir 200 millones de toneladas. Entonces, realmente tenemos un gran desafío en hacer un mejor uso de la tecnología, de usar todas las tecnologías que están disponibles. Y por tecnología hablamos de híbridos, hablamos de biotecnología, hablamos de ciencia de datos, de herramientas digitales y también de prácticas agronómicas. Y creo que ahí está un poco el valor. Piensen que Argentina, en esto, ¿no? ¿Cuán importante es el agro para Bayer o Argentina dentro de Bayer? Pero el agro para Argentina. Argentina somos el 23% del PBI, el 60% de las exportaciones, generamos el 19% de empleo. Entonces, imagínense si creciéramos de 145 millones de toneladas a 200 millones de toneladas. ¿Cuánto crecimiento traeríamos para el país, ¿no? Y creo que esa es un poco la mirada, la apuesta que hacemos. Pero también estamos convencidos que no es algo de Bayer o del productor o de una empresa global determinada, sino que es algo de la industria, que requiere de colaboración, que requiere de una mirada colectiva, que requiere que pensemos en iniciativas gobierno, público y privadas para realmente empujar y seguir desarrollando Argentina. Excelente. Rubén, Nufarm, para quienes por ahí no lo conozcan, ellos desarrollan en Argentina el cultivo de carinata, un cultivo nuevo en el país destinado a los biocombustibles. Una empresa de origen australiano, pero que también tiene en Argentina un lugar protagónico. De hecho, Rubén, ¿podés ampliarnos? Desde aquí se están generando operaciones de alcance global. Muy importante, Fabio, Nufarm Argentina a nivel global. Como vos decís, es una empresa australiana que tiene crop protection y también la parte de semillas. En Argentina estamos hace 15 años en la parte de semillas y es impresionante lo que ha sido para el país que decidieran globalmente que el desarrollo del cultivo de carinata se hiciera extensivo en Argentina. A nivel mundial, con el paso del tiempo, nosotros lo hacemos en nuestro Centro de Innovación de Venado Tuerto, y con el paso del tiempo decidimos también traer el programa de mejoramiento de carinata, o sea, somos dueños del cultivo, y eso significó un desarrollo no solamente del cultivo, sino que también de toda nuestra gente, porque empezamos siendo una empresa de semillas y ahora estamos hablando de granos, estamos hablando de aceites, es decir, que tuvimos que tener una reconversión de una empresa que tiene una envergadura mucho menor que la de Bayer, por supuesto, ¿no? Pero de todas maneras hay algo común, digamos, la importancia de la innovación, la importancia de dar una solución desde Argentina, una solución vegetal a un problema que tiene el mundo, que es la contaminación. La carinata, que es una oleaginosa que se usa para biocombustibles, para aviones, es una solución que salió de acá. Y el primer híbrido del mundo de carinata salió de Venado Tuerto. Entonces, eso habla de lo que hacemos como Argentina. En el negocio de semillas, Nufarm Argentina debe ser alrededor del 35% del negocio, ¿no? Pero más allá de eso, la importancia de nuestro talento, del compromiso que vemos, y eso lo hablábamos antes de entrar acá, ¿no? O sea, eso lo hacemos porque tenemos esa resiliencia y ese compromiso y esa garra que es fruto de nuestra cultura. Para lo cual, sí, la empresa prepara una cultura organizacional donde facilita la innovación, facilita que nosotros demos lo mejor. Eso no viene, no se compra, eso se logra, ¿no? Precisamente me has dado pie, Rubén, para hablar con Pablo, que Spraytec siguió el camino inverso. Es nacida en Argentina, pero ahora se hizo global, con operaciones en todos los continentes. Y Pablo, cada vez que uno se lo cruce, siempre habla de
cómo en Argentina exportamos talento, ¿no? En el sector agropecuario y la valoración que hay a nivel internacional del talento argentino. Cuéntanos un poco de eso, Pablo. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, Geraldine y Rubén también. Integrar este panel para mí es un lujo, ¿no? Dos empresas tan importantes como Nufarm y Bayer. Bueno, Spraytec es una empresa que se originó en la Argentina. Un argentino la fundó y luego se fue a Brasil hace muchos años. Hoy somos una empresa americana y tenemos operación en 42 países. Más allá de los números, digamos, lo que hablamos con los compañeros del panel era interesante, por lo menos desde la visión de Spraytec es que más allá de los productos, que más allá de la tecnología, que más allá de la planta y que más allá de las estrategias, lo que nosotros tomamos como un gran capital son las personas. Realmente nosotros creemos que la tecnología que tenemos en los productos, que los productos que tenemos en el mercado son diferentes, pero más importante para nosotros son las personas que integran la empresa, porque son las que realmente pueden transmitir con la mayor claridad posible estas tecnologías a los mercados. Entonces, le damos tanta importancia al recurso humano y a los profesionales argentinos sobre todo, porque hemos visto muchos casos de éxito. Hay country manager, como se llaman los responsables de los países, argentinos en muchos países. Para nosotros es una gran satisfacción, es una gran alegría, porque lo que vemos como un diferencial claro es la capacidad de adaptación, la capacidad de no sorprenderse o de no asustarse ante situaciones. Pensar que vivir y formarse en Argentina es un posgrado en susto y en vivir, digamos, con la pastilla sublingual en el bolsillo, ¿no? Entonces, esa capacidad de leer los mercados, esa capacidad de adaptarse a esos cambios inesperados que puedan surgir, esa capacidad, digamos, esa flexibilidad para encontrar el rumbo, aunque no sea exactamente el que está escrito en el plan, es lo que nosotros valoramos y no tengo ninguna duda que es lo que hizo que una empresa que salió de Roldán, provincia de Santa Fe, pueda hoy tener operaciones en tantos lugares y hablar a través de sus productos a tantos mercados, ¿no? Bien. Hablando de oportunidades a nivel global y poniéndolo también dentro de la casilla de los desafíos, hay una palabra que no se diría puesto de moda, sino que ya es algo obligatorio, que es lo que es la sustentabilidad, ¿no? En el futuro no se puede pensar que se crezca sin ese eje. Bueno, en el caso de Bayer, ustedes tienen programa Agricultura Regenerativa, Pro Carbono, tienen un montón de iniciativas en ese sentido. Si podés un poco por ahí, Geraldine, resumirnos de qué se trata y cómo es esta apuesta sustentable. Está buenísima la pregunta y es verdad que hoy sustentabilidad, yo sí me atrevo a decir que es como una palabra que está de moda porque la usamos para un montón, pero un poco la mirada que tenemos de Bayer es que nosotros hablamos de agricultura regenerativa como algo que realmente genera valor, no como algo que hay que decirlo porque queda bien, sino que realmente es parte de la estrategia y de cómo llevamos y creamos valor hacia la industria, ¿no? Y cuando hablas de agricultura regenerativa, el punto está en cómo eso lo llevas a algo concreto. Entonces, cuando hablas de agricultura regenerativa, hablas de cómo hacer rotación de cultivos, de cómo hacer siembra directa, de cómo utilizar recursos, de cómo utilizar la ciencia de datos para tomar mejores decisiones y entonces son más eficientes y cuidas mejor los recursos. Entonces, hablas de un concepto de sistema agronómico, si querés, no solamente de algo que tengo que hacer para cumplir. Y en eso de generar mayor valor de cada hectárea que sembramos, cuidando los recursos y además cuidando el medio ambiente, ¿no? Porque creo que es una obligación y algo en donde el agro puede colaborar y mucho con el cuidado del medio ambiente, es donde entran todos estos programas y esto se lleva a la práctica. Entonces, pensemos que Argentina, ¿no? En esto que decimos de cuánto tiene para crear Argentina. Argentina, más o menos entre el 80 y 90% por lo menos se hace con siembra directa, cuando el promedio mundial es del 20%. Entonces tenemos un montón de cosas para contar
cómo se hace agricultura en Argentina. Y te voy a contar una anécdota, porque me gustó esto de cómo mostramos valor de los argentinos, ¿no? La semana pasada estuvo la líder global de sustentabilidad de Bayer visitando acá Argentina. Y la llevamos a ver productores, fuimos al campo, estuvimos con distribuidores, obviamente con el equipo de Bayer. Y se fue tan sorprendida y tan enamorada de Argentina que dijo, no, Argentina está en un nivel superior. O sea, Argentina en lo que tiene que ver con prácticas agronómicas, con sistemas sustentables, es el modelo a seguir a nivel mundial. Y a veces nos cuesta mostrar un poco esa historia, ¿no? Y eso, el programa Procarbono lo que hace es eso. El programa Procarbono es un programa que hicimos junto con Viterra Bunge, con el Banco Galicia, en donde lo que hacemos es certificar a través de datos y de herramientas digitales todo el proceso del cultivo de soja, desde que se arranca hasta que se termina, y eso le permite después al productor, con ese certificado, acceder a un precio mejor de la soja y además acceder a beneficios financieros, beneficios comerciales. Entonces, de alguna manera lo que haces es mostrar cómo, a través de datos, cómo se hace agricultura argentina. Eso te permite abrir mercados, te permite abrir oportunidades y genera también un negocio. Entonces, es cuidar, es hacer las cosas bien, pero también generando un valor, generando productividad. Y creo que esa es la oportunidad que tiene Argentina para adelante. Realmente, si vos mirás en herramientas digitales, en todo lo que tiene que ver con tecnología, Argentina es súper avanzado. Tenemos que poder contar esa historia a través de los datos y posicionar la agricultura argentina hacia el mundo. Impecable. Rubén, vos mismo mencionaste recién que el gran, digamos, lo que sobresale la carinata es lo que aporta para combatir la contaminación, la reducción de la huella de carbono, que es lo que tanto se debate en términos de la sustentabilidad. ¿Cómo es el trabajo que se está desarrollando en Argentina y a nivel regional en términos de cantidad de hectáreas sembradas? ¿Cómo se trabaja todo eso? ¿Y qué potencial ven también en todo esto? Siguiendo lo que dijo Geraldine, creo que la carinata es un ejemplo concreto de Argentina porque el producto se concibe para la sustentabilidad. El producto es un producto certificado, con certificación mundial, que se produce en Argentina, se exporta. Entonces, está en la razón de ser del producto, ¿no? La certificación y la sustentabilidad. Con toda la transformación que lleva a nivel interno y también en contacto con el productor, porque el productor, nosotros le ofrecemos la semilla y además después le compramos un contrato cerrado, pero es certificado y hay que explicar lo que es certificado, ¿no? Entonces también ese es otro desafío para el personal que está en contacto con el productor y para el productor mismo, porque a veces tiene que contestar algunas preguntas que dice, ¿por qué me están preguntando esto, no? Entonces, ahora, nosotros somos capaces de hacer esto. Este cultivo nosotros lo desarrollamos tenemos un acuerdo de desarrollo de mercado y de cultivo con BP, con British Petroleum a nivel mundial. Es decir, que no somos los dueños del aceite, sino que también lo hacemos junto con ellos, no disponemos lo que queremos, pero la novedad es que estamos ya diseñando por qué no continuamos agregando valor en la cadena y hacemos el crushing en Argentina, ¿no? Entonces ya estamos en la etapa donde, dada la masa crítica que tenemos de hectáreas en la región, nosotros trabajamos en región como Latinoamérica Sur, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. Se desarrolló en Argentina, se empezó, ahora estamos en Uruguay. Muy importante el desarrollo de carinata en Uruguay, también en Brasil. Y los mismos híbridos que tenemos acá son los que producimos y exportamos a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, a Estados Unidos, y estamos empezando las novedades en Australia dentro del análisis, ¿no? Es decir que la sustentabilidad sale de todo el diseño de negocio que se hizo acá. Y para terminar, lo que decía Geraldine, cuando las personas globales que tienen responsabilidades globales en Canadá o Estados Unidos se sientan con nosotros a discutir y compartimos desarrollo de negocio y en contacto con productores, salen fascinados porque se creen, no sé, quizás creen que estamos todavía con las boleadoras y se llevan una sorpresa importante al ver la tecnología, el desarrollo y nuestra cultura general que hace que los proyectos se potencien de alguna manera.
Pablo, Spraytec se distingue por el desarrollo de productos innovadores, que entre otras cosas hacen más eficiente, digamos, las labores. También están con la línea biológica, que es otro tema, los biológicos, otra palabra de moda. Contanos un poco en qué están trabajando en ese sentido para la sustentabilidad y también hacer foco sobre algo que venís mencionando seguido de lo difícil que a veces se hace trabajar sobre esa sustentabilidad con un sistema de alquileres en Argentina de tierras que por ahí, de la manera que se trabaja, se hace difícil. Bueno, Fabio, en primer término, sí, Spraytec tiene un eje muy fuerte en lo que es la agricultura regenerativa, con productos como Tractus Carbono, que son productos que agregan e intentan cambiar el bioma del suelo a través de incorporación de carbono. También nuestros productos biológicos que tenemos incorporados en la paleta, que son muy importantes para nosotros, y lo más famoso de lo nuestro, que son los bio o fitoestimulantes, que lo que claramente hacen es hacer más eficiente y por ese lado la sustentabilidad camina, ¿no? Hacer más eficiente el uso tanto de agroquímicos como los recursos, como puede ser agua o puede ser nutrientes. Ahora, me parece interesante, para salir de lo abstracto, para ir a lo concreto, en Argentina nosotros son datos que, digamos, que se pueden chequear, ¿no? El 65% aproximadamente de los campos son alquilados y de ese 65%, más o menos el 70% están alquilados a un año. Quiere decir esto que a vos te dan la llave del campo el 1 de junio y vos la devolviste en mayo. En algunos casos el mismo arrendatario continúa, pero no siempre. Y como el nombre del panel es ¿dónde están las oportunidades?, yo creo que tenemos una gran oportunidad en ese nicho, en ese segmento de alquileres anuales, donde la sustentabilidad se transforma en una utopía o si querés en una referencia vaga. Es difícil pedirle a alguien que va a devolver el campo al fin de campaña que piense en la sustentabilidad. Por supuesto que hay alquileres que son plurianuales y que también hay un 35% de propietarios de la tierra que entran perfectamente en un esquema de rotaciones, sustentabilidad y agricultura. Podrían también incluir la agricultura regenerativa. Pero una gran oportunidad que creo que tenemos es poner el foco o poner la lupa en esas tal vez 22 millones de hectáreas que quedan con alquileres anuales, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos una oportunidad de mejora, bueno, con los productos de Bayer, con los productos de Nufarm, con los productos de Spraytec, pero siempre tratando de entender que la realidad a veces nos condiciona condiciona la tecnología, eso es claro, ¿no? La tecnología se condiciona por muchos factores, el económico es un gran condicionante, ¿no? Bien, el evento se llama Agromanagement y estamos hablando de empresas globales que naturalmente necesitan un management por ahí distinto que el que maneja por aquí una pyme. Hoy en día, hablando de oportunidades, digo, ¿cuáles son también oportunidades y desafíos del management en este contexto global? A ver, yo creo que estamos en un momento, o en realidad ya venimos hace tiempo, en un momento de mucho cambio y también ese cambio llega al agro, ¿no? Y tiene que ver con la ciencia y los datos y la inteligencia artificial. Entonces, me parece que el liderazgo, ¿no?, que hoy implica, tiene 3 cosas fundamentales. Uno es que tenés que ser un habilitador para que la tecnología, sea la ciencia de datos, sea la inteligencia artificial, te permita ser más eficiente y habilita que los equipos trabajen de manera más eficiente, habilite a la creatividad. Hablaba recién Rubén, es clave que podés habilitar a la creatividad porque a partir de ahí surjan las ideas y ese es el rol que tiene un líder dentro de una compañía. El otro me parece que tiene que ver con justamente el potenciar las habilidades de cada persona. Por ahí en el viejo management estamos acostumbrados a que buscábamos especialistas en cada cosa y hoy el conocimiento sigue siendo muy importante, pero aprender a que cada persona pueda ser su mejor versión y que pueda potenciar esas habilidades que trae y generar equipos diversos es lo que hace que un equipo sea de alta performance.
Y el último, para mí, muy conectado con esto que estábamos hablando recién y que para mí tiene mucho que ver con el espíritu del agro, es el propósito. Y es algo que a mí me encanta de la industria del agro. Yo no vengo de toda la vida de la industria del agro. Y algo que me enamoró del agro es el propósito. En general, seas un productor, seas un distribuidor, estés en una empresa global o una startup, lo haces con pasión y ese propósito de hacia dónde querés ir es algo que une todo lo anterior, ¿no? Bien. Rubén, ¿ustedes? Yo creo, totalmente de acuerdo con lo que dice Geraldine. Yo agregaría que es súper importante como reto el cambio generacional. Esto de escuchar a los jóvenes, a los que pintamos canas, nos cuesta bastante, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo para seguir, porque hay una riqueza en sí mismo, la experiencia con todo lo que trae el joven de innovación y que nacieron en la era digital, ¿no? Entonces, eso es una riqueza impresionante que no sé si todavía le estamos sacando todo el provecho. Cuando tengamos la posibilidad o apliquemos eso. De hecho, nosotros con el cultivo de carinata, el breeder tiene 30 y poco de años, digamos, ¿no? Y no sabés las discusiones, cuando tuvimos que comprar drones para aplicar, las discusiones que se generaban en el management relacionados con esto. Vos mirabas al pibe de 30 y dices, ¿cómo puede ser que se cuestionen este tipo de cosas, no? Entonces, bien concreto, pero tratando de manejar eso adecuadamente en una cultura organizacional que lo facilite, hacemos un cambio impresionante, creo yo. Bien. Pablo, vos hablaste de lo que es la generación de talento, la importancia del talento, y podrés contarnos, ustedes específicamente crearon su propia escuela de negocios, digo, que tiene que ver con esto del management. Eso es verdad. En primer término, lo de pintando canas lo dirás por vos, Rubén, porque... Es una manera, ¿no? Por mí no. No, la generación de talentos y la búsqueda tiene que ver con cómo vemos desde Spraytech la empresa, cómo nos gusta ver la conformación de la empresa. Entonces, la Escuela de Negocios fue una idea que hicimos junto a la UBA y que llevó la primera camada de 100 jóvenes que se recibieron y que fue una gran satisfacción para nosotros. Y de la cual nosotros nos vamos a ir nutriendo para poder ir incorporando posiciones que tengamos que cubrir. Lo que digo, les quiero compartir la visión que tenemos de Spraytech. Como vemos, por supuesto que la inteligencia artificial, la parte digital y la robótica no están de lado, son parte de nuestro día a día, pero más importante que esas fases para nosotros son las personas que las utilizan. No lo digo desde un sentido lírico a las personas, es que para nosotros son las que hacen la diferencia. Desde un sentido práctico, económico y hasta organizacional, encontramos mejores performances con mejores personas. Por supuesto que, vuelvo a decir, no es que nos quedamos en la época, o sea, todas las herramientas actuales que son disponibles y las tenemos y las incorporamos, pero sí vemos resultados muy diferentes con gestiones muy diferentes, digamos. La misma posición, el mismo problema se resuelve de muy diferente manera y sobre todo cuando pensamos en oportunidades. Hay personas que encuentran oportunidades donde otras no las encuentran y todavía nosotros no pudimos cubrir ese bache con la inteligencia artificial. Ojalá que se pueda, pero todavía nosotros no pudimos, aunque utilicemos inteligencia artificial en muchos de nuestros procesos. Bien. ¿Puedo agregar algo? Sí. Cortito nomás, agregando lo que vos decías. Es interesante las mesas de management cuando tenemos lleno de ingenieros agrónomos hablando de inteligencia emocional, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser? Sin embargo, es parte de un requisito como saber la composición del suelo, porque es necesario para manejar. Eso es parte del cambio. Y creo que eso es parte de nuestro valor agregado, además. Bien, nos queda 1 minuto y medio. Pediría un último mensaje cortito de cada uno sobre esto de oportunidades y a dónde podemos ir como agroargentino. Me parece que ya solo el estar en este panel hablando las empresas y mirar la cantidad de puntos en común, creo que habla
de la posibilidad que tenemos como agroindustria de tener una mirada más en común y por ahí de unirnos más en esto de potenciar lo que la Argentina, el agro de Argentina tiene para ofrecer a la Argentina y al mundo, porque realmente creo que somos una fuerza muy importante. Yo agregaría la importancia de seguir pensando en grande, porque somos lo que pensamos, entonces tenemos que escurrir la cabeza y pensar en bien grande para poder lograr lo que queramos. Bueno, yo coincido con los dos, porque son pensamientos muy válidos, muy deseables. Yo que coincido en unirnos las empresas que miramos para el mismo lado y también tal vez eso pueda ser la solución a pensar en grande también, ¿no? Argentina tiene un potencial increíble comparado con los países, nuestros países competidores, tanto de la región como del mundo. Realmente cuando nos comparamos en este negocio no sentimos ningún tipo de inferioridad. La verdad que los peleamos en igualdad de condiciones. Entonces ese potencial, tal vez con estas reglas, si limpiamos la incertidumbre de las reglas macroeconómicas que tanto nos quitan el día a día, ahora vamos a tener más tiempo para pensar en el negocio con un poco más de profundidad y no pensando en la cuestión financiera o en la cuestión que tiene que ver con cuestiones más de nuestra propia realidad macroeconómica argentina, ¿no? Si tuviéramos reglas claras, eso lo da el tiempo, podríamos pensar en una segunda fase, digamos, de cómo desarrollarnos más en conjunto. Bueno, se nos agotó el tiempo, pero estuvimos bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado. Los girasoles Paraíso son oportunidades que suman. Suman más aceite, más sanidad, más rinde. Hace que tu campaña de girasol sea un campañón. Conoce nuestros híbridos en nufarmargentina.com.ar. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Tu campo crece con Galicia. Acá estamos. Gracias por la invitación. Raúl, Santiago, la verdad que está buenísimo. Les decía, hace un rato les decía lo bueno del evento de que está relajado, ¿no? Hay tiempo para charlar, hay tiempo para poder hablar con el otro. En general, últimamente los eventos son como así, como una corrida de gente y de cosas y que después te llevas muy poco. Y la verdad que, es más, debe haber algunos que nos debe estar costando entrarlos, que todavía deben estar afuera. Así que creo que está bueno eso. Es un valor que se ha perdido en los eventos. Normalmente yo no soy estructurado como para tener esto, pero me da un poquito de miedo porque digo, dos personajes interesantes para conversar. Y dije, vamos a hacer lo siguiente, vamos a preguntarle
por la historia, cómo esa historia repercutió en el presente y si esa historia es conducente para lo que viene. ¿Sí? ¿Lo puedo llevar por ese camino? Y tratamos de sacar algunos tips para ver cómo podemos ser un empresario exitoso. ¿Son exitosos? Esa es cortita, tac, tac. ¿Son exitosos? Depende cómo me dice el éxito. Bien. Le pongo todos los días ganas para tratar de que salga lo mejor de mí y poder crear cosas que sean buenas. Bien. Arranqué fácil, pero me surgió. Está fuera de libreto esa. ¿De dónde sos, Gastón, vos? Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. Carmen de Areco. ¿Ricardo? Pergamino, nacido en Arroyo Dulce, un pueblito muy chiquito. Al lado. Bien. Bien. ¿Cuál es la anécdota de los 10, 12 años en Pergamino? Tu anécdota de los 10, 12 años en Pergamino. Yo arranqué el colegio muy chiquito. Iba a un colegio de campo que tenía pocos alumnos. Había una fiesta y como había una fiesta venían autoridades de la provincia y las maestras le dijeron a mi papá si no me mandaban a la escuela porque yo tenía 5 años y si en ese momento las autoridades se iban a dar cuenta que no tenía cantidad de alumnos para tener 3 maestras y le iban a sacar una maestra. Yo fui, me pusieron guardapolvo y me mandaron. 5 años recién cumplidos. Primero inferior. Y al año que viene seguí yendo porque me gustó y al año que viene me pasaron a primero superior. Yo llegué y me senté en el mismo banco el año anterior, pero me pasaron a primero superior que había en ese momento. Y ese año me lo llevé a cuesta toda la vida. A los 11 años arranqué el secundario y a los 16 años estaba en La Plata estudiando agronomía. ¿Gastón? Helado, palito, bombón, helado. Helado, palito, bombón, helado. Sí. Contanos, a ver. Nada, un pueblo chico, me acuerdo que habían salido, estaban de moda las Analitas 50, vengo de una familia humilde, mis amigos de colegio, eso es lo que tienen los pueblos, ¿no? Estábamos todos entreverados, los humildes con los más pudientes, todos con Analitas 50 y bueno, obviamente yo no podía pedirle a mis viejos que me la compren. Enfrente de mi casa se pone una distribuidora de helado, en bicicleta, y bueno, crucé, pedí una bicicleta y salí a vender helado por el pueblo. Y bueno, así empecé a trabajar desde que tengo 12 años hasta el día de hoy. La anécdota es que bueno, junté la plata para comprarme no la Analitas 50, sino una modelo 48 que venía con cambio. Y bueno, la pude disfrutar un día porque mi viejo el otro día cuando me levantó necesitaba la plata y tuvo que volver la moto. Y bueno, ahí empecé a entender lo que era el trabajo, el sacrificio y me costó muchos años entender por qué me había pasado. Y bueno, creo que eso también me forjó a ser quien soy hoy, ¿no? ¿Te das cuenta que la necesidad viene encaminada de la que te lleva? Tengo que decir yo, Ricardo. Yo No, tengo que pero- yo tengo que hacer el redondeo. Yo Porque si vos no me sacás el redondeo, yo me quedo sin laburo. Raúl y Santiago van a decir, ¿y este para qué está? El tipo el pelado, ¿para qué está? Vos bancame que yo te voy a ir dando lugar, pero bancame mi laburo, si no me rajan, ¿no? Dale. Bueno, un aburrido como yo, que fue a la escuela cuando tenía que ir, que nunca vendió palito bombón helado 12, que por ahí no tenía las necesidades que tuvieron ustedes, pareciera que ahí hay algo, ¿ves? Pareciera que ahí hay algo para rescatar, ¿sí? En esto de decir cómo se va forjando esa raíz, ese valor, que después, como sabemos o como les vamos a contar, de alguna manera te va llevando también a que esa historia, esa raíz, esa vivencia, la apliques en el día a día y en la gestión de tu laburo, no es más ni menos que eso, con el peso específico de que hay situaciones que te van marcando. No sabías que eras tan estudioso, que habías arrancado los 5, ¿sí? Y cómo una necesidad te llevó a un sueño, porque en definitiva
¿Cuál era tu sueño en ese momento? ¿Tenías un sueño? ¿Hay un sueño? Mi abuelo era el árabe venido de Siria que quería el nieto al doctor. Y yo estaba empacado que no iba a estudiar, que iba a estudiar agronomía. Y desde el primer día de chiquito dije que iba a estudiar agronomía. Y quería estudiar, porque mi abuelo tenía 35 hectáreas de campo y tenía 7 hijos. Mi papá le tocaba una quinta. Y yo sabía que si no estudiaba y progresaba por la mía, iba a cuidar chancho en el campo. Conclusión, me fui a estudiar y me conseguí 2 becas. Y eso lo que quise sintetizar en un momento, te ofendiste, pero era eso, básicamente. La necesidad te lleva a tener sueños y a querer crecer. ¿Y te pasó eso? Sí, es algo, viéndolo con la distancia, ¿no? Es el desafío y las ganas de querer. Y en ese momento no están dadas posibilidades, no podés llegar. Entonces yo siempre decía que me iba a ir a estudiar, de que iba a progresar, de que quería ser alguien. Y bueno, obviamente no es tan lineal, hay cosas que pasan en la vida después que te va haciendo a veces más difícil la situación, pero siempre tuve ese objetivo, de muy chico, digamos, después de que esto me marcó mucho, de decir, bueno, yo acá no me quedo, no voy a ser camionero, sin deshonra, porque mi viejo andaba arriba de un camión. La única salida que tengo es estudiar. Y de hecho así terminé el secundario y me acuerdo que en Carmen yo estaba en 3er año ya de perito mercantil y abren un colegio nocturno para la gente que laburaba. Yo iba al secundario a la mañana y a la tarde trabajaba, repartía diario, laburaba en una granja de pollo. Y en verano el helado palito bombón helado, ¿no? Y empecé a estudiar una carrera corta de 2 años a la noche también, que era de perito contable. Hice las 2 carreras al mismo tiempo y bueno, cuando me recibí me vine a estudiar acá a Buenos Aires, pero siempre con el objetivo de querer progresar, y mi única salida en su momento para progresar era estudiar. Seguramente esto después lo vamos a replicar brevemente para introducir. ¿Qué es Indecar? Porque si no, por ahí no sabemos de qué estamos hablando y brevemente. Un sueño hecho realidad que no tiene fin por cómo la construimos con la gente que me acompañó del primer día, que está conmigo. Son todos mucho más jóvenes que yo y yo sobre todo pude transmitirle a ellos, la mayoría es su primer trabajo, las ganas de desafiar, digamos, y hacer cosas diferentes que permitan que sean usables y que permitan que el productor obtenga un mayor beneficio y que la persona que lo use, tractorista o algo por el estilo, le sea mucho más fácil hacer el trabajo. O sea, es un sueño hecho realidad, pero que todavía sigue soñando porque creo que no hay límite en lo que podemos llegar a hacer. ¿Y qué venden? Me encantó la respuesta, yo te la compré 100%, porque no me contaste, te pregunté qué sos o qué es Indecar y no me dijiste qué vendés. Fabricamos sembradoras, todos los tipos de sembradoras que hay en el mundo. Hay drill, monovolumen con carrotolva, sembradora de tiro de punta, sembradora de parcela para semillero, todo lo que sea para sembrar, desparramadoras de abono orgánico, fertilizadoras, y estamos ahora haciendo una fertilizadora que va a permitir fertilizar y fumigar con una máquina autopropulsada. ¿Y cuánto de esa vivencia, cuánto de esa raíz, cuánto de palito bombón helado? Tenés dos anécdotas muy buenas o 2 puntos muy buenos. Por ahí uno puede ser no tan placentero. Yo también, fui un concurrente de UIS. Por ahí acá ni saben lo que es UIS. Quienes vivíamos algo la noche o teníamos o no teníamos un mango del bolsillo, compramos una porción de mozzarella en UIS, seguro. Y después, y te dejo otra y ahí te escucho. Y me dijiste,
que es más importante ir para adelante que tener dinero. Empezamos con la de UBI. Yo siempre decía que lo peor que me pasó a mí en la vida fue pasar hambre. Cuando me vine a estudiar a Buenos Aires, tenía 18 años recién cumplido. No conocía Buenos Aires. Me vine a dedo de Carmen y cierro los ojos y me veo. Me dejaron en Corriente y Pasteur. No sabía dónde iba a vivir. Venía con una valija y empecé a caminar y llegué preguntando, parte bien pueblerino, y llegué a una pensión que está sobre Callao y Sarmiento, y obviamente no era una pensión de estudiantes donde estuve. Ahí la pasé muy mal, tuve 2 años ahí mientras estudiaba y laburaba, y fueron 2 años donde conviví con todo tipo de gente más grande que yo, había de todo. Tuve la droga, como podemos tener el vaso de agua, porque vivía con gente más grande. Y cuando tenía hambre, me intentaba y decía, no lo puedo hacer. Y me acuerdo que la pizza UBI, yo la podía comer en ese momento a plata de hoy, te diría valía 50 pesos de hoy. Y yo podía comer la pizza UBI día por medio. Y cada vez que me iba a Ciudad Universitaria, que me colaba en el 37, porque no tenía para el pasaje, decía que el día que me reciba iba a comprar la cadena UBI, pero para cerrarla, por todo lo mal que le había pasado. Pero bueno, después pasó y creo que es algo que me marcó la vida y es algo que obviamente, no solamente a mí, habrá ayudado a mucha gente a pasar esos momentos de hambre y nada, eso es una anécdota que siempre lo decía. Bueno, se entiende por qué entonces es más importante ir para adelante que el dinero. Sí, yo creo que nunca tuve el objetivo de una planilla de cálculo, siendo que soy contador y me dedico a impuestos, decir, voy a hacer esto porque voy a ganar tanta plata. Mi caso puntual me llevó a querer ser como persona y hacer cosas que trasciendan y que queden y que le pueda servir también al otro. Y muchas veces no es plata, o sea, hemos perdido mucha. Lo que pasa es que con esa filosofía de vida es como que no duele. O sea, para mí son inversiones y de los fracasos que hemos tenido siempre aprendo. Entonces lo tomo como una inversión, a veces más cara, a veces más barata, a veces, pero bueno, yo lo tomo de esa forma. Te toca a vos ahora. Te voy a hacer una pregunta que está totalmente fuera de guión y que para mí no te la hizo nadie en toda tu vasta trayectoria. No te la preguntaron en el auto, hablando por teléfono, con el manos libre, nada. Decime la verdad. ¿Alguna de las maestras que tuviste fue la que te dio la idea de Rizobacter? Decime la verdad. Decímela, no. Porque con esta historia que me contaste, que arrancaste a los 5 años, estoy convencido que la idea no fue tuya, sino fue de alguna de las maestras, pero vos no te acordás. No, yo no fui el fundador de Rizobacter. El fundador de Rizobacter fue el ingeniero Miguel Harnan en 1977. Yo me recibí en el 80 y en el 81 empecé a trabajar con él. Ahora, él me inoculó la idea del sueño que tenía y esa idea él me la transmitió de tal forma que yo la llevé adelante y yo sí sé que soy el alma mater de esa empresa después, pero gracias a que yo tenía 2 socios atrás que me cubrieron la espalda toda la vida. Para la gente cree que yo soy el que hizo Rizobacter y yo la hice para afuera, comprando y vendiendo, con el negocio de turco, como me gusta decir a mí. Pero yo tenía un contador y un ex gerente del Banco Provincia de Buenos Aires que el que atendió todo lo que había que atender atrás de la empresa. Yo nunca me preocupé. Y bueno, eso dio resultado de un grupo de trabajo que trabajaba espalda con espalda entre los 3, porque desafortunadamente Miguel murió muy joven y nos dejó a nosotros como responsables de ese negocio. Y bueno, llegamos a tener algo que yo nunca soñé, te digo la verdad. No lo había soñado. ¿No lo soñaste nunca? Nunca soñé hacer una empresa que pudiese tener 900 empleados, que tenga 9 sucursales en el mundo, que llegue a 45 países en el mundo. Yo no soñé nunca. Me quedé choqueado con esto de nunca lo soñaste. ¿Y quién les dijo que el negocio era el biológico hace tiempo atrás?
Quiero preguntarte algunas preguntas para Miguel había venido con la idea, él había hecho un máster en Estados Unidos, en Mississippi, y vino con la idea de biológico, y en el 77 empezó a fabricar biológico. Y yo en el 81, cuando empecé a trabajar con él, empecé porque tenía hambre, porque no tenía otra cosa. Estaba trabajando en una cooperativa que ganaba 2 pesos, le planteé al gerente de la cooperativa que si me iban a aumentar, me dijeron que no, vení menos. Cuando me dijeron eso, a los 2 meses me fui de la cooperativa y empecé a trabajar con Miguel. Y entré en Rizobacter. Y bueno, y lo fuimos llevando adelante y veíamos cómo día a día el negocio crecía. En un momento se nos complicó cuando los grupos CREA empezaron a viajar mucho a Estados Unidos y veían que en Estados Unidos no se inoculaba. Entonces hubo un proyecto muy importante de los CREA para que no se inocule. Y bueno, nosotros junto con el INTA desarrollamos el programa inocular, donde el INTA salió a mostrar los cientos de ensayos que tenían con respuesta positiva en suelos con población naturalizada y en suelos sin población naturalizada mucho más. Y bueno, y eso hizo que en un momento se llegase a inocular más del 90% de la superficie de soja que se sembraba en el país. Pero cuando empezó Miguel en el 77, lo empezó haciendo inoculante para alfalfas, para tréboles, para lotus, compitiendo contra la botellita de agar que vendía en ese momento el INTA, era una botellita de agar, era imposible usarla. Se usaba, pero era muy complejo todo. Y bueno, y ese fue el origen y cómo empezó el desarrollo de Rizobacter. Perdóname, lo que pasa es que este contador que te digo también miraba y dice, esto parece una heladería, porque en ese momento se vendía de contado. Entonces fabricábamos en septiembre, vendíamos en octubre, noviembre, y en diciembre se cobraba y había que aguantar hasta septiembre del año que viene. Entonces empezamos a desarrollar primero los curasemillas líquidos, después los tensioactivos y después otras determinadas cosas para tratar de darle de comer a esa fuerza de venta que queríamos tener. Y así empezó el desarrollo de Rizobacter. ¿Y cuánto tardaste? ¿Cuánto tardó más o menos la empresa desde esa primera inoculación? Te diría que 20 años más o menos, y el desarrollo clave se produjo a través de la internacionalización, primero con alianzas estratégicas con una empresa francesa, que hoy es socia todavía, y con Syngenta, que las dos empresas nos llevaron a conocer el mundo, cómo funcionaba, cómo era, cómo actuaban los productores, cómo venían los registros, cómo venía el futuro hacia adelante. Y bueno, eso a mí me abrió mucho la cabeza y me permitió entender las nuevas tecnologías. Y bueno, y después vinieron los 20 años, creo yo, de éxito, que fueron espectaculares en el crecimiento. Pero fruto de 20 años primero de hacer raíces, y después del conocimiento y de los equipos que se fueron armando. Hoy me decías algo en off, ahí charlando, me decías algo muy similar, digo, hay muchas similitudes. Me decías algo que, digo, ¿qué cosas en la vida me posibilitaron, porque aparte de lo que haces, sos contador, profesor de la UBA, escribiste 2 libros que para mí es chino básico, no los podría leer nunca. Te voy a traer uno mío, vos me das el tuyo. Vos vas a poder leer el mío, el tuyo es mucho más difícil para mí. Y me dijiste, me quedaron 2 cosas y me dijiste, no, mira, yo para poder ir creciendo y siempre tener ese aspiracional, ese deseo hay 2 cosas que me sirvieron. Viajar y preguntar. Sí, yo creo que es parte fundamental, hagas lo que hagas. Yo le inculco a la gente que está conmigo, a mis hijos, que para poder dar una orden a alguien, primero tenés que saber, porque si no la orden o es confusa, o el otro no la entiende, o si yo no hubiera aprendido de la sembradora, iría a la fábrica y no sé, diría, ¿por qué el doble disco está puesto así? Y me dirían, no, porque se siembra para atrás. Ejemplo, pueden pasar montones de cosas. En el agro, en la medicina, en la parte impositiva, en todo. Yo creo que el saber es fundamental para poder transmitir y para poder crear cosas. Es parte de mí. Vieron que hay una palabra de moda hoy. ¿Cuál es? Hay una palabra, no hoy, pero ya hace un par de años que se crearon áreas dentro de las organizaciones, que cualquier título de cualquier evento te aparece la palabra y queda bien.
no es Boca, eso que no, sáquenla, no es esa. Esa no está de moda, esa es eterna. La innovación. Hoy la innovación es así como una cosa que tiene que estar en todos lados. Yo le pregunto, mano del corazón, para ustedes, ¿cuán importante fue la innovación en el desarrollo de sus empresas? ¿Cuánto le otorgamos? ¿Cuántos puntos sobre 10 le otorgamos a la innovación? Y cuando digo a la innovación, es a tener una cultura de cambio disruptiva. Digo, arrancaste a los 5 años, con lo cual me queda claro que sos innovador y disruptivo, y me queda claro en el caso tuyo también. ¿Cuánto realmente la innovación, mano del corazón, cuánto ser disruptivo, cuánto realmente estuvieron dispuestos a cambiar, a asumir riesgos, a por ahí basar mi compañía en una empresa de biológico cuando había el 50% de los productores no quería inocular, cuando hay un posicionamiento de empresas tradicionales en maquinaria, etc. ¿Cuánto de la innovación en serio fue parte del éxito de sus empresas? Yo no te lo puedo medir porcentualmente. Lo que sí te digo es que cuando vos tenés la idea clara y que querés llegar a un punto determinado, tenés que innovar todos los días, porque la competencia te come los talones todos los días. Tenés que invertir mucho y tenés que tener el ojo muy abierto a ver qué hacen los demás y qué hacen grandes empresas que a veces no saben vender productos que tienen, para tomarlos y ser distribuidores como hicimos nosotros en su momento con Syngenta. Syngenta tenía productos que no sabía cómo manejarlos, o que nosotros lo podíamos hacer mejor que ellos, pero no porque ellos no lo sepan hacer, sino porque nosotros somos como una lancha rápida, que nos movemos muy rápido. Mientras que esas grandes multinacionales en muchos casos son un transatlántico, que cuando apuntan para un lado sí no paran más. Pero cuando tienen que dar la vuelta y tienen que cambiar, no pueden cambiar porque su propia estructura no se los permite. Y después tener una buena cantidad de inversiones en investigación y desarrollo que te permita generar productos nuevos todos los días. Porque hay algo que dice que el futuro es líquido, y sí es líquido, todos los días. Y fíjate cuántas tecnologías en tan poquito tiempo han quedado obsoletas en muy poco tiempo. Tecnologías que parecían que se habían venido a comer el mundo. Yo fui contador de varias de las empresas top de maquinaria agrícola, muchos años, y un día dije, bueno, me gustó lo que decían, pero quería hacer algo distinto. Entonces, Indecar nació del día 1, 100% innovadora. Tengo varios modelos tirados y cortados al final de la fábrica, porque no anduvieron. Seguimos cortando, porque seguimos innovando, pero es lo que siempre digo, yo quiero hacer algo distinto. Por eso empezamos con Indecar a hacer cosas distintas. Hoy tenemos, si bien lo que ves es fierro y goma, la tecnología, la innovación de cómo se hacen las cosas es totalmente distinto a lo que hay en la competencia. Eso nos hizo que hace 18 años atrás, cuando abríamos, era la fábrica número 71 de Sembradora, íbamos después agro y pasaba la gente por delante diciendo, ¿y esto qué? O sea, no daba ni pelota. Hoy estamos entre las 6, 7 fábricas ubicadas. ¿Qué nos llevó a ese lugar? La innovación, persistir, seguir trabajando. Entonces, en mi caso particular, la innovación es algo que se arrancó 100% y es algo que seguimos haciéndolo día a día. O sea, no nos quedamos con que ya tenemos esta sembradora que anda bien, se impuso en el mercado, tenemos esta otra. Seguimos innovando. Creo que el día que dejemos de innovar, vamos a ser como el Titanic, ¿no? Llega un momento que se hunde. Entonces creo que es algo, en mi caso particular, y creo que con el de él también es todos los días. ¿No te pudiste quedar quieto y armaste Microstar y vendés Microstar? ¿Todavía tenés ganas de seguir empujando? ¿Qué armaste? Yo hice 44 años en Rizobacter. Llegó un momento que la compañía se puso muy burocrática, el hecho de estar en la Bolsa de Nueva York la hacía que había que trabajar por el trimestre y había que rendir cuenta para el trimestre. Yo soy un hombre de venta, soy un hombre de la calle, no soy un hombre para estar trabajando con los papeles. Y entonces llegó un momento que dije, no, hasta acá llegué. Pero nosotros habíamos, con Rizobacter habíamos hecho una empresa junto con el grupo francés,
Synertech, la empresa, que es la empresa que fabrica los inoculantes, los fertilizantes microgranulados. Y bueno, le ofrecí tanto a los franceses como al CEO de Rizobacter ser parte de esa empresa y ahí adentro estoy. Es una empresa que ya hoy, esta campaña va a vender 25.000 toneladas. Parece poco, si lo mirás con lo que son los fertilizantes, pero es un producto que se usa una quinta parte de un fertilizante común. O sea, empieza a ser un número interesante. Y con muy buena relación con los dos CEO de la compañía, de las dos compañías madre. Y pensando hacia adelante, yo tengo 67 años, tengo muchas ganas de hacer. Podría haberme retirado y quedarme en el campo, pero no tengo ganas. O sea, a mí estas cosas me gustan, estas relaciones. La charla con la gente te tira ideas todos los santos días de la vida y entonces creo que ese intercambio vale mucho y bueno, no lo quería perder y bueno, y tengo un grupo lindo, chico, mucho más chico, un grupo de 50 personas con los cuales le quiero inculcar lo mismo que le inculcamos a Rizobacter en su momento, la innovación permanente y el respeto por el cliente. Eso para mí es la clave. Es el que no solamente se siente contento y satisfecho de haber puesto la mano en el bolsillo por un producto, sino que además te respeta y te tira ideas nuevas todos los días de cosas nuevas. Tiraste el título recién, ¿eh? Mirá que acá hay periodistas, ahí le enganchaste, Santi tiró el título ahí, ¿eh? Después te voy a preguntar cómo sale el partido el domingo, pero ese no es el título. Pero vamos a ganar, pero al micrófono, decirlo, al micrófono, no tengas miedo, no hay problema. Me dio el pie justo, porque hoy me dijiste, en la charla en off también me dijiste algo que me llamó la atención cuando te pregunté qué vendías y me hablaste más allá, digamos, de la mejora en el rendimiento, digamos, en la cosecha, en el rendimiento, en lo económico y me hablaste del beneficio, me hablaste de la importancia del cliente, de tu relación con el cliente como un disparador clave en la estrategia de Indecar. ¿Es así o te entendí mal? No, yo creo que no solamente Indecar, Rizobacter, todos dependemos del cliente. A veces las grandes estructuras se olvidan del cliente, del usuario. Yo lo tengo muy presente. Yo siempre digo que los ingenieros, más allá de lo de la fábrica, con quien desarrollamos es con el tractorista, más allá del productor, porque el que usa la máquina y está todo el día en el campo y reniega, es el tractorista, y trabajamos siempre pensando en eso, y creo que tiene que serle, más allá que el rendimiento de que pueda cosechar más kilos o no, se lo lleva al productor, tiene que ser fácil, y el tractorista, el ingeniero son los que me tienen que elegir, y por eso hay que cuidarlo y hay que estar siempre atrás de ellos. ¿Y cómo haces para competir con un producto de alta calidad y a menor precio que la competencia? Trabajamos mucho. Indecar, más allá de ser una fábrica, como se puede ver, de fierro, tiene mucha cabeza de ingeniería, decir, bueno, ¿cómo podemos hacer esto mejor? Que sea más útil y sobre todo, si bueno, bajar los costos. Entonces, bueno, hemos trabajado mucho en desarrollo, hemos viajado mucho y hay cosas que muchas veces me han puteado cuando lo digo, pero bueno, es la realidad. Yo traigo muchas cosas de China que nunca se fabricaron en Argentina. Las cubiertas de una sembradora, no hay fábrica en Argentina que fabrique las cubiertas de la sembradora. Todos los fabricantes las compramos acá, ¿a quién? A alguien que la importaba. Cuando tuvimos la posibilidad de poder ir a buscarla nosotros, nos dimos cuenta de lo que habíamos pagado acá, la misma cubierta que venía de China o de Corea, y eso nos permitió, porque la pagamos un tercio de lo que la pagaba acá. Así con muchas cosas que no se fabrican en Argentina. Yo lo que se fabrica en Argentina, es más, Indecar este año creció mucho, a pesar de hasta las elecciones veníamos en quinta fondo, en las elecciones pusieron freno en mano y marcha atrás, que algo loco, ¿no? Pero bueno, pasa. Tomamos más gente y hicimos doble turno. En los 18 años de Indecar eso nunca había pasado. Lo que hicimos fue cuando todas esas cosas que pudimos traer de afuera, que no se fabrican de acá, a nosotros nos repercutió un menor costo, teníamos dos opciones. O me la quedaba yo, o si quería que Indecar crezca mucho más, sí, se la devolvía al productor. Y opté por devolvérsela al productor. Eso hizo que bajáramos hasta en algunos productos un 42%.
yo no perdí plata, o sea, gané la misma que ganaba antes de poder hacerlo, con la diferencia de que ahora gasto menos en hacerlo, porque me sale más barato. Y decidí dárselo al productor y eso hizo que en el último año hayamos crecido, la verdad, mucho. Creo que fue una buena decisión. Cuando vos hablaste de precio, cuando vos tenés una buena relación con tu cliente y vos tenés un buen producto, el precio es un aspecto secundario en mi caso. Yo lo siento así. El precio lo define el cliente, lo que está dispuesto a pagar. No. Te digo que es algo secundario. No, digo que no es si tenés algo bueno te lo va a pagar. Claro, exactamente. No es el principio. Sí, tenés razón. Te entendí como que trataba de bajar el precio. Si tenés algo bueno te lo va a pagar. Sí, te lo va a pagar. Es más, hasta por ahí estás dejando plata en la mesa, pues estaría dispuesto a pagar más todavía. También es posible, sí. Pero tenés que tener un buen producto y un buen relacionamiento con tu cliente. Tu cliente tiene que tener confianza en vos. Tiene que saber que vos estás al lado de él cuando usa su producto, cuando usa tu producto. Estoy en rojo. Dos últimas, tac. ¿Sí? Cada uno nos está viendo un montón de gente, lo vamos a viralizar, lo vamos a replicar desde su experiencia, desde su presente y de la visión de futuro. Dos condiciones del ser humano, del individuo, del que está emprendiendo, porque no les voy a preguntar cómo va a ser la Argentina en los próximos 5 años, la potencialidad, etcétera, etcétera. Dos condiciones para emprender desde su experiencia, desde su historia, para emprender en empresa del agro en Argentina. El que contesta segundo tiene más tiempo para pensar. Y si no lo alargo un poquito más, puedo meter algún chivo del programa agro. Eso no puedo. Mirá, yo creo que hay que tener la idea clara. Hay que trabajar todos los días de la vida apuntando a algo. Bien. Y poniendo con un objetivo bien claro. Bien. Ahora, como mensaje, y te hablo de mi experiencia y la experiencia que me tocó vivir en los 44 años de Rizobacter. Desde la guerra de Malvinas para este lado, todas las calamidades que pasó Argentina, nosotros las pasamos todas. Y sin embargo seguimos creciendo y seguimos adelante, mirando con un ojo la política y con otro lado mirando el productor agropecuario, mirando las relaciones de precio de los productos. Conclusión como mensaje es, en Argentina se puede, a pesar de que el Estado lo único que hizo fue poner una mochila encima llena de piedra. Pero que se puede, se puede. Y creo que como empresa te lo puedo mostrar como el mejor ejemplo, que se puede. Y es bueno como mensaje, desde mi punto de vista, para todos los chicos que están arrancando. Tal vez que tengan una Argentina mejor, a lo mejor. Seguramente. Comparto, yo creo que las ganas son todo. Hay días que obviamente, como dice él, atravesar distintos gobiernos, distintas situaciones, distintos climas, seca, lluvia, granizo. Vos programás todo y de repente viene la naturaleza, no solamente el gobierno, ganas. Lo único que a mí a veces me dicen hasta en mi casa, che, pero yo no lo tomo como un trabajo. Para mí es parte de mi vida, o sea, es como comer. A algunos les parecerá loco. Y yo después ahí voy a la fábrica o vengo viajando o estoy de vacaciones y estoy pensando, y se me ocurre algo, o sea, ganas, y como dice él, se puede. Yo vengo, igual que él, de un lugar muy humilde, y pude, o sea, la Argentina, como dice él, tiene todo para poder desarrollar, para poder crecer, más allá del gobierno y del clima, ¿no? Hay que ser persistente y cuando tenés ganas de hacer algo, es muy difícil que se acabe. Te tiene que gustar lo que haces. Los domingos a la noche no tiene que ser un problema, mañana me tengo que levantar temprano para trabajar. Tiene que ser la alegría de que vas a trabajar mañana. Si gana Boca, si no es un bajón el domingo a la noche. Bueno, está bien, bueno. Pero ahora por ahí no juega los domingos. Pero es difícil, el domingo a la noche es difícil. ¿La pasaron bien? Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Les quedó algo por decir? Tenemos 10 segundos. Nada, el mensaje a la gente, sobre todo a los chicos, como dice Ricardo, que por ahí vienen del interior o no ven las posibilidades cerca, a los 13, 14, 17, 18, que se fijen en el objetivo y que vayan para adelante.
que si le ponen huevo van a llegar. Richard. No, totalmente de acuerdo. Es lo mismo que te dije al principio. Se puede, hay que encarar. Hay que encarar. Hay que encarar. Muchas gracias. Hasta acá llegamos. Somos una empresa argentina experta en soluciones biotecnológicas integrales. Desde nuestro país y para el mundo, creamos productos pensados para contribuir a la producción agropecuaria. Somos Louis Dreyfus Company. Somos confianza y trayectoria que te respaldan. Sumamos valor al campo comprometidos con la sustentabilidad y las generaciones futuras. LDC, innovación sustentable desde Argentina al mundo.